Ok, bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar sobre el capital de la sociedad. Lo que vamos a hablar del capital, pues, digamos, es la misma regla para todas las sociedades, no importa el tipo de sociedad. Bueno, a ver, ustedes recuerdan que en el artículo 98, el legislador estableció que los aportes que hacen los socios pueden ser de tres formas: en dinero, en especie o en industria. Cuando hablamos del aporte en dinero, pues estamos hablando de que el aporte es en efectivo, ¿sí? Cuando hablamos del aporte en especie, se refiere a los aportes sean en bienes muebles o en bienes inmuebles. Y cuando hablamos del aporte de industria, se refiere al trabajo, al aporte que realiza el socio con su trabajo. A esos aportes, tanto en especie como en industria, se le debe dar una valoración económica. No significa que vaya a ser menos que ese tipo de aporte que el aporte de la persona que lo realizó en efectivo. Es igual, ¿sí? Igual de importante para la sociedad. No significa que porque el aporte vaya en algún bien mueble, entonces ese aporte sea menor, ¿ok? Cuando hablamos de bienes muebles, ¿a qué tipo de bienes nos estamos refiriendo? ¿Quién me podría dar ejemplos de bienes muebles? Una Doctor, maquinaria. equipos de oficina, Ajá, ¿como cuáles? lo que son Computadores, ujú, archivadores, impresoras, todo lo que La tenga que ver. maquinaria. La los maquinaria mismos para trabajar. muebles, Ajá. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, Oficinas. Propiedades. Oficinas, El lote, la casa donde va a ser la oficina, la empresa. ajá. Cualquiera entonces que sean estos aportes, sea en un bien mueble o en un bien inmueble, hay que darle una valoración. Y el valor que se va a colocar al final en el capital de la sociedad incluye esta valoración. Por ejemplo, si los socios aportan en dinero efectivo 100 millones y aportan en otros bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles, otros 100 millones, el capital de la sociedad va a ser 200 millones, no solo los 100 que dieron en efectivo. ¿Ok? Entonces, en el documento de constitución va a aparecer es el valor total de el capital, de todos los aportes. Y vamos a hablar de aquí de aportes. No nos vamos a referir solo a que va a aparecer lo que ingresó en dinero, sino el total en aporte. Dime, Elkin. No, gracias. No sé si lo vas a explicar, pero me surge la inquietud frente a cómo se juega en razón de la depreciación, especialmente en los muebles, ¿no? En los inmuebles de pronto se va como ganando, pero la depreciación en muebles, ¿eso se tiene en cuenta como tal? ¿Se define en este? No, por una sencilla razón. Porque cuando, cuando la persona, cuando la persona está realizando ese aporte,
ya ese bien, sea mueble o inmueble, ya dejó de ser de esa persona, de ese socio, y ya ahora pasa a ser un activo, o sea, pasa a ser propiedad de la persona jurídica, de la sociedad. Entonces, por eso no se va a tener en cuenta aquí la valorización o depreciación que pueda llegar a tener con el paso del tiempo, porque ya sería un activo de la sociedad, de la persona jurídica, de la que están haciendo en ese momento. Entonces, si uno de los socios entrega un carro, que al momento de que se constituyó la sociedad y realizó el aporte, el cual era un vehículo, ese vehículo costaba 30 millones de pesos, independientemente de lo que suceda y que un año después o 2 años después ya ese carro no valga 30, sino que vale 20. Ya ese carro no tiene nada que ver con quien lo aportó, porque ese carro ahora es de la sociedad. ¿Ok? No va a seguir siendo de quien lo aportó, del socio. O lo mismo sucedería con un inmueble. Si aportó un inmueble que valía 100 millones, en el momento de constituirse la sociedad, y luego un año, 2 años después ya no vale 100, sino que vale 150, esa valorización se la ganó la persona jurídica, la sociedad. Dime, Villegas. Doctor, en ese orden de ideas, en la sociedad como tal no aparecería lo que se aportó, sea un mueble o un bien inmueble, sino el valor del mismo, ¿sí? El valor total de los aportes, donde va a estar incluido ese bien, del valor total. Pero el bien no de constitución, sino el valor. ¿Cómo? O sea, no aparece, digamos, si uno aporta una bodega, no aparece Ah, como tal la bodega, sino el valor de la bodega. no, es que no me he hecho entender. O sea, no podemos verlo así de que o es blanco o es negro. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos verlo en esos términos? Porque, porque el socio, cuando está realizando su aporte el socio, le está dando una valoración. Y esa valoración va a entrar a ser parte de esos aportes, ¿sí? Se va a sumar, va a entrar en la sumatoria de los aportes. Entonces, cuando hablamos del capital de la sociedad, nos vamos a referir a todo el conjunto de aportes, independientemente si algunos fueron de esos aportes en efectivo o si fueron en algún bien. Nos vamos a referir al valor total, a la sumatoria total, incluso si fuera el aporte de uno de los socios aportar a trabajo. Igualito se le da una valoración a ese trabajo y se toma como un aporte, con una valoración económica. Ahora pongo un ejemplo. Sí, sí quedó claro, Villegas. Sí, señor. Dime, Jesús. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuando se van a hacer aportes a la sociedad, hablamos de un inmueble, ese aporte, su valor es sobre el impuesto predial o es sobre el valor comercial. Bueno, depende que estipulen los socios, pero normalmente se le estipula sobre un valor, sobre un avalúo comercial, normalmente un poco más alto del avalúo catastral, que es el que va a aparecer en el, en el predial. Esa regla aplica tanto para bienes muebles como inmuebles, doctor, ¿cierto? Sí, claro, porque si habláramos de un vehículo, por ejemplo, y decimos que el vehículo vale 30 millones, esos 30 millones serían el avalúo comercial, porque pueda que ese vehículo, el avalúo, por ejemplo, de fase colda,
sean 25 millones. O el de la revista Motor, sean 25 millones. Entonces ustedes saben pues que el precio de la revista Motor es como digamos un estimado, más no es que sea exactamente el valor a tenerse en cuenta. O sea, por eso la pregunta, doctor, porque un ejemplo. Si uno va a tener una sociedad lógicamente, con abogados, usted sabe que dice el dicho que es más difícil poner unos abogados de acuerdo, ¿no? Pues supongo que es por el punto del avalúo comercial, porque pues cada quien le da el valor, lógicamente no puede ser un valor sentimental, sino real, pero pues por el hecho para poner de acuerdo Lo que pasa es en que el momento cuando se habla de la sociedad. del avalúo comercial, cualquiera que sea el bien, sea mueble o inmueble, ese valor se lo va a determinar, ese valor se lo va a determinar es una persona idónea, ¿sí? O sea, un perito. No es que va a decir la persona, yo considero que este carro vale 50 millones porque yo digo que vale 50, pero no tengo, digamos, ningún sustento técnico como si lo hacen los peritos. Entonces los peritos tienen una idoneidad, tienen un conocimiento donde van a tener en cuenta muchas situaciones y muchos factores para poder decir, bueno, este inmueble o este vehículo vale tanto por el modelo, por el estado de conservación, ¿sí? Digamos porque los repuestos sean originales, porque nunca haya tenido un accidente y múltiples factores. Entonces no es lo mismo que lo determine alguien con experiencia, alguien que está acreditado, que tiene la acreditación, a que la persona simplemente porque sea el dueño diga, vale tanto, y vale tanto porque yo lo digo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes miran como precio de referencia para un vehículo la revista Motor, para un vehículo usado. Pero resulta que el precio del vehículo usado puede variar por muchas razones. Por el estado de conservación del vehículo. Puede variar por el lugar de ubicación de ese vehículo. Por ejemplo, no va a costar lo mismo un vehículo que de pronto esté aquí en el interior del país, esté en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, a ese mismo vehículo en una ciudad costera, como Cartagena, Santa Marta, donde el salitre del mar hace que el carro, digamos, tenga afectaciones en la lata, por el salitre. Entonces, pueden existir ese tipo de variables que a simple vista pues no se van a poder determinar. Así sucedería igual con los inmuebles. Entonces, con los inmuebles sucedería porque el estado de, digamos, la ubicación del predio, porque por ese predio pase cerca una vía importante, ¿sí? O ese tipo de cosas. Doctor, pero ahí se puede definir entonces de que el precio de cualquiera de los activos que entre a ser parte de la sociedad, pues en primera instancia lo definen es en consenso los socios participantes de la sociedad, ¿no? Porque si yo Claro, tengo un claro. carro de 200 millones, pero yo veo que el negocio es muy bueno, pero me lo reciben solo por 150 de acción, pues uno lo mete por los 150 pero es el consenso. O lo mismo, lo meto por 300, pero los demás socios sí lo aceptan en ese valor antes de irse a un peritaje o algo así, ¿cierto? Ajá. Claro, cosa que no sucedía con el dinero, ¿no? Porque no podríamos decir, este billete es de 100.000, entonces vamos a darle un billete de un valor de 110.000. Pues en Ya. eso no se podría, ¿no? Ahora, en una sociedad, por ejemplo, cuando hablamos del aporte de industria, vamos a poner un ejemplo con el aporte de industria. Digamos que el doctor José Miguel Toro
se da una rodadita por allá por Madrid, no Cundinamarca, Madrid, España, y aprende a hacer la paella. Y aprende muchos platos de la gastronomía española y mediterránea. Y viene y le dice al doctor Elkin Aguilar, doctor Elkin, aprendí a preparar la paella y muchos platos españoles y comida mediterránea. Creo que si ponemos, y los bocadillos que le llaman ellos y todo eso, creo que si ponemos un restaurante de comida mediterránea, nos podemos llenar de buena platica. Entonces, el King tiene unos 50 milloncitos por ahí guardados que no le están produciendo mayor cosa. Entonces, le dice, bueno, yo aporto estos 50 millones. Hay que darle una valoración a ese conocimiento, a ese trabajo que va a aportar José Miguel. Entonces ellos pueden decir, bueno, José Miguel, la valoración que le vamos a dar a ese trabajo de José Miguel, a ese aporte, ese conocimiento va a ser otros 50 millones. ¿Cuánto va a tener de capital entonces la sociedad? Doctor, Bien. va a tener los 100 millones, pero la pregunta es, listo, son dos personas, van a constituir esa sociedad, uno aporta 50 millones en efectivo, el otro 50 millones en conocimiento, pero supongo que esos 50 millones se van a dividir durante cuánto tiempo o durante el tiempo que dure la sociedad. Esos 50 millones que está aportando, que se está dando la valoración de ese trabajo, es para que al momento que hayan reparto de utilidades, saber qué porcentaje va a recibir José Miguel. Porque si no se estableciera el porcentaje que va a recibir José Miguel como socio industrial que está aportando su trabajo, entonces solamente recibiría la utilidad Elkin, ¿sí? Y esa pues no es la idea. Ahora yo pongo el ejemplo que 50-50, pero pueda que de pronto lleguen a otro tipo de negociación. Entonces el quien le diga, no, qué pena, 50-50 no, considero que 60-40 o 70-30. Que como yo estoy aportando el dinero, entonces yo tengo que recibir el 70%, yo tengo que tener el 70% del capital, ¿sí? Porque así va a ser las utilidades. Ahora, para responderte más puntual la pregunta de Jesús, ¿para qué Elkin va a aportar los 50 millones? Pues para pagar arriendos, para comprar los implementos, poder tener para que arranque el negocio y tener cómo sostenerse mientras logran el punto de equilibrio. Antes de la pandemia, ustedes saben que ahora todo es antes de la pandemia y en pandemia. Entonces, antes de la pandemia, se estimaba que en Colombia se alcanzaba el punto de equilibrio para una empresa nueva, para un establecimiento, después de 6 meses. O sea que entonces tocaba tener ahorrado para mantener el negocio los primeros 6 meses. Arriendo, digamos, los implementos o Servicios, nómina. exacto, los servicios públicos, la nómina, todo eso. Entonces, ahora con la pandemia, es probable que seguramente se tome más de esos 6 meses por la situación económica. Entonces, ese dinero que se aportaba por parte de Elkin, pues era precisamente para poder tener un flujo de caja que les permitiera desarrollar el negocio mientras se empezaba a recibir utilidades. Pero pueden las partes perfectamente, o sea, se puede establecer los porcentajes que quieran. Si de pronto alguien dice, no, yo pongo el dinero, pero mi aporte vale el 90%. Entonces José Miguel no le queda otra opción que tomarla o dejarlo, ¿cierto? Ya ahí llegan en ese 50-50. Pero José Miguel le dice, no, es que mi técnica de preparar los platos de comida mediterránea, la paella y todo eso, es algo
que no existe en el mercado, no existe en la ciudad. Entonces eso nos va a dar un plus y tal, ¿sí? Entonces ahí es donde entra esa negociación en cuanto a la valoración de ese aporte en industria, de ese aporte en trabajo. Porque al final, ¿para qué se hace la sociedad? ¿Para qué se constituye la sociedad? La sociedad se constituye para que generen utilidades, no para que los vean trabajar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Sí, doctor. Ese tipo de figura, pues corríjame si me equivoco, o ese acto jurídico cuando se establece la solemnidad del tipo de sociedad, así como lo está usted proponiendo, lo estamos colocando en el ejemplo, ¿qué tipo de sociedad se puede constituir? ¿Una SAS? Cualquiera. O sea, ¿Aplica para cualquiera? esto que estoy diciendo aplica para cualquiera. Estoy simplemente como para demostrar, Tema eh, académico, pedagógico. para demostrar que el aporte en trabajo es igual de importante que el aporte en dinero. Y ese tipo de sociedad, lógicamente, cuando se constituye, porque pues bueno, 50 millones es una inversión importante. Dentro de los estatutos también se establece un tiempo mínimo, porque pues, un ejemplo, la persona le dice, bueno, sí, yo voy a aportar mi conocimiento, pero si a los 2 meses, como sabe que no tiene nada, entre comillas, aportado, dice, no, yo me voy y deja el negocio a la deriva. Claro, claro. O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se obliga? ¿Cómo se obliga al socio a que responda por el tipo de sociedad? Un ejemplo, yo pongo los 50 millones y tengo un socio que su aporte es en trabajo. Y un ejemplo, ¿cómo hago para dentro de la constitución de esa sociedad dejar claro los lineamientos y el estatuto para decirle, venga, lo mínimo es 1 año o 2 años para trabajar en sociedad? Lógicamente, después de constituir, de alcanzar el punto de equilibrio, se generen unas ganancias, unos ingresos, y el socio a media máquina no se vaya a retirar. ¿Cómo se hace o en dónde se puede consultar? Claro, pues se hace a través del documento, ¿no? Del documento de constitución. Y precisamente ese documento de constitución, que son esos estatutos, va a ser esa hoja de ruta, esas reglas de juego que establecen los socios, que establecen esas personas en ese contrato. Porque al final, estos estatutos no son más que un contrato. Y el contrato, como lo dice el artículo 1602 del Código Civil, el contrato es ley para las partes. Entonces, al firmar ese documento de constitución de la sociedad, esos estatutos, se están obligando en esos términos. Ahora, en el momento de constituirse, cuando deben establecer entonces esas reglas de juego. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser el plazo? Si hay un socio que va a aportar su trabajo, debe establecerse entonces que va a ser ese socio un socio de industria, que va a aportar no solo su conocimiento, sino su trabajo. Pero a ese trabajo pues se le va a dar una valoración económica. Doctor, o sea que en el evento en que la persona incumpla con lo pactado en los estatutos, se podría constituir una responsabilidad civil contractual. Claro, se presentaría la respectiva demanda por el incumplimiento del acordado, de los estatutos. Pero ahora, ¿cuál va a ser el principal aporte? ¿O cuál va a ser la principal, digamos, obligación de los socios? Realizar el aporte. ¿Sí? Sí, Más sí, allá claro. de cualquier otra cosa, porque al final lo único que hacen los socios es realizar el aporte. No veamos que los socios van a tener muchas actividades o muchas obligaciones dentro de la ejecución del contrato. La principal es el aporte que se comprometió al principio. ¿Por qué? Porque no es obligación que se trabaje en la sociedad. El administrador va a ser un tercero, como decíamos ayer. Y
El que sí No, le sí, genera sí, la doctor, obligación va a disculpe. ser para el que está aportando el trabajo. Ahí sí se le genera la Eso, obligación, pero hay que establecer entonces los términos en los cuales se hace ese aporte. sí, eso le iba a decir, doctor, porque pues bueno, como todo desafortunado, bueno, o afortunadamente, eso el tiempo nos lo dirá, de una u otra forma la pandemia volvió dinámica el tipo de creación de empresas y el tipo de constituir la empresa y la dinámica para generar ingresos. Entonces, si hoy en día, volvemos al inicio del ejemplo, si un ejemplo, yo hago una sociedad con usted, disculpe doctor, lo pongo de ejemplo, y nos comprometemos a que, un ejemplo, usted es el aportante en dinero, yo pongo mi experiencia para el tipo de sociedad, supongamos como el ejemplo, las paellas, y tiene que quedar claro entre los dos un ejemplo porque vamos a arrancar una sociedad. Sí, vamos a arrancar la sociedad y seguramente no vamos a tener al arrancar la capacidad para pagar una nómina y seguramente tanto usted como a mí nos va a tocar trabajar y por eso la pregunta de que cuánto se puede constituir en los estatutos el tiempo, cosa de que yo deba cumplir, usted tenga parte en la sociedad también y cumplamos a la par el contrato. Ahí depende. Depende de esa affectio societatis, porque pueda que la persona piense, bueno, vamos a constituirla por 5 años, porque en 5 años es probable que pueda darse cuenta si se generó el resultado esperado o si definitivamente no. Quizás un año es muy poquito tiempo. 1 o 2 años sea de pronto muy poco tiempo, pero 5 años ya podrías considerarse como un tiempo, digamos, prudente para poder saber si el negocio vale la pena, si la sociedad merece seguir adelante o por el contrario, eh, terminar esa sociedad. Doctor, pero ahí en lo que pregunta el compañero, ¿entraría a jugar, lo hago como pregunta, entraría a jugar los términos que habíamos visto anteriormente de capital inscrito, autorizado y pagado? Porque si yo Sí, ya vamos a estoy hablar de eso. diciendo como socio que en trabajo aporto, en industria, pues parte del tiempo que yo tengo, que serían los 2 años tipo SAS, tendría que en esos 2 años pagar el trabajo, que sería el monto de mi aporte a la sociedad. Bueno, aunque no se establece, digamos, necesariamente, no se establece un plazo de ese tiempo de trabajo, porque se entendería que el trabajo sería durante la existencia de la sociedad, no por un periodo muy limitado, sino durante toda la vigencia de la sociedad. Doctor, y si un ejemplo, seguimos con el ejemplo, ¿no? La constituimos por pongámosle 3 años. Se cumplieron los 3 años, se alcanzó el punto de equilibrio al año por la dinámica de la pandemia. Un ejemplo, como usted fue el aportante, yo a los 3 años le puedo decir, venga, vamos nuevamente a restablecer los estatutos porque ya estamos en el punto de equilibrio, ya hemos repartido unas ganancias, unos ingresos, el capital aumentó, ya estamos pagando nómina, yo ya tengo derecho a devengar un salario y no habría que cambiar los estatutos nuevamente de la sociedad. No, porque es que el hecho de que una de las personas, digamos, vaya a realizar soporte en trabajo, no significa que no vaya a realizar un sueldo. Aquí yo estoy enfocando el aporte en trabajo es para la valoración de qué porcentaje tiene y que al momento de que hayan utilidades se tenga que realizar ese porcentaje, el pago de según ese porcentaje. Ok, doctor, ok, gracias. Doctor, una pregunta. Qué pena, no sé si fue que la entendí mal. O sea, que la persona que hace el aporte como tal de trabajo, su aporte tiene que ir al tiempo de duración de la creación de la empresa. O sea, digamos, si va a 10 años, yo debo aportar por esos 10 años mi trabajo. Vámonos a un caso de un profesional, ¿sí? Lo que pueden valer sus honorarios de un profesional, digamos que estén 2 millones de pesos, ¿sí? Por la actividad que realice. Entonces,
¿eso obliga a que ese accionista tenga que estar por esos 10 años? ¿O eso o dentro de los estatutos debe quedar, digamos, yo hago el cálculo de que mis servicios son de 2 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y yo digo, no, mis aportes son, digamos, van a ser de 20 millones de pesos que equivalen a tanto tiempo, ¿sí? ¿Debe ir así o es ya con el tema de lo que va el tiempo de la duración de la empresa? Sería por la duración de la empresa. Pero no significa, o sea, el contrato no significa que no se pueda modificar. El contrato puede en cualquier parte ser modificado por los socios, que sería entonces la respectiva reforma de los estatutos. Bueno, ahora miremos, recuerden que quedó claro entonces sobre los tipos de aportes, ¿sí? Que serían en dinero, en especie o en industria. Miremos que el capital para las sociedades del tipo anónimas, para las sociedades de capital, como son la sociedad comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada, o sea, la SAS, va a tener una clasificación o división. Y vamos a ver el capital autorizado. El capital autorizado es aquel que los socios establecen que va a ser el monto máximo que va a tener la sociedad. Los socios pueden decir, bueno, como capital autorizado vamos a tener 200 millones de pesos. Eso es lo que ellos dicen que va a ser su aporte. Perdón, el capital de la sociedad, ¿sí? Que va a tener ese capital. Pero no tienen por qué aportar toda esa suma inmediatamente. La norma nos dice que debe haber de ese capital autorizado, debe suscribirse o debe comprometerse los socios con una parte de ese capital autorizado, que es lo que se conoce como el capital suscrito. Y el capital suscrito va a ser mínimo la mitad de lo autorizado. Entonces, si los socios dijeron, vamos a tener un capital autorizado de 200 millones de pesos, ¿cuánto debería ser mínimo ese capital suscrito? $100 millones, la mitad. Exacto, mínimo serían 100 millones. Entonces, eso que los socios están diciendo que se comprometen a aportar, hay un término para realizar ese aporte. Entonces, si estamos hablando de sociedades por acciones, sociedades en comandita por acciones y sociedades anónimas, el plazo para pagar ese capital suscrito, es decir, eso que se comprometieron los socios, va a ser un año. Si estamos hablando de la sociedad por acciones simplificadas, el monto que van a tener para completar ese capital suscrito va a ser 2 años. Se amplía ahí el término a 2 años. Entonces, el capital suscrito es eso que se están comprometiendo a aportar. Pero una cosa es lo que se comprometen a aportar y otra cosa es lo que realmente ingresa al momento de constituirse la sociedad. Entonces, de los 200 millones que dijeron que iban a tener de capital autorizado, ya dijimos que mínimo deben suscribir 100 millones. De esos 100 millones que están
suscribiendo, deben mínimo pagar la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de 100? ¿Cuánto sería? 333 con 33, 33, algo así. Serían 33 millones Ah, perdón, 33, sí, señor. 400 mil aproximadamente, sí. 334 mil. 33, no, 33 millones 333 mil 300 pesos, más o menos. 334, porque si no quedarían 99 millones 999 mil 999. Entonces, esa tercera parte es lo que ingresa en el momento que se está constituyendo la sociedad. Ahora, fíjense que yo estoy hablando de que ingresa, pero eso no importa cómo ingresa. Si ese aporte viene en dinero efectivo o una parte en dinero efectivo, otra parte en bienes muebles, otra parte en bienes inmuebles, otra parte en trabajo. Independientemente de eso, la sumatoria debe ser mínimo la tercera parte. ¿Preguntas, dudas, aportes hasta acá? ¿Está todo claro entonces? Sí, señor profe. Sí, señores. Bueno, vamos a ver si es cierto. A ver, veamos. John Alexander. John Alexander. No está conectado John Alexander. Bueno, ¿será que se quedó ahí conectado y se fue a otra cosa? Marcos Aurelio. Señor, buenas noches. A ver, Marcos Aurelio. Dime un ejemplo de aportes en especie que se pueda hacer en la sociedad. Te escuchamos. Doctor, sí, sí, señor. Bueno, en especie son bienes muebles e inmuebles, ¿cierto? Los bienes inmuebles pueden ser equipo de oficina, vehículo, eh, espacios para colocar la oficina, bodegas, maquinaria, en fin. Y esos son inmuebles, ¿eh? Muebles, sí. Y esos son en especie, doctor. Muebles y muebles. Ok. Listo, vamos a ver otro. Yelixe. Sí, profe. A ver, Yelixe. Podríamos decir que en la sociedad
limitada existiría el capital autorizado? A ver. mm, mm, Bueno, pues yo lo que entiendo es que lo que entendí por el capital autorizado es que es una cifra que es acordada Por eso, voluntariamente por los accionistas de esta sociedad, ¿sí? por eso, pero Y en la sociedad limitada podría, en no las sociedades podrías hablar limitadas, de capital autorizado. mm, pues yo me atrevería a decir que sí, porque igual en las sociedades limitadas, o sea, existe el capital, solamente que tengo entendido que se debe pagar al inicio todo, no como usted decía ahorita que al inicio se pagaba una parte, la tercera parte y luego se pagaba el resto, sino se debe pagar todo al inicio de la sociedad, pero sí podría seguir siendo un capital autorizado porque es acordado por sus integrantes, No. A ver, ¿no? aclaro. Cuando hablamos de la sociedad limitada, al igual que la sociedad eh, colectiva y que la sociedad en comandita simple, al igual que la sociedad en comandita simple y la sociedad colectiva, solo hablamos de capital suscrito. Es decir, que si los socios se comprometieron a aportar 100 pesos, hay que pagar esos 100 pesos. Y no se puede fraccionar el pago ni nada de eso. En esos tres eventos solo existe el capital suscrito. Se comprometieron y aportaron ese monto inmediatamente. Se hablaría solo del autorizado cuando son sociedades en comandita por acciones, sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas. ¿Ok? Ok, listo, claro. Gracias, profe. Bueno. Doctor, disculpe, me repite lo último porque es que volvió a decir que el capital autorizado también estaba para las encomenditas simples. Repito. No, ojo, repito. Cuando hablamos de capital autorizado, suscrito y pagado, esos tres son para las sociedades en comandita por acciones. Porque al final las sociedades en comandita por acciones es como si fuesen una mezcla entre la sociedad colectiva y la sociedad anónima, donde el socio gestor, también llamado socio colectivo, es el que va a administrar y va a desarrollar la sociedad o la administración de la sociedad como tal. Y los socios comanditarios, que eso lo veremos después, cuando hablemos de la sociedad comandita por acciones, y los socios comanditarios son los accionistas, son los que aportaron el dinero. ¿Ok? Entonces, esa parte de los socios comanditarios que aportaron el dinero aplican las mismas reglas, que pueden decir el capital autorizado va a ser tanto, el capital suscrito tanto y el capital pagado tanto. ¿Por qué? Porque es que el gestor, los comanditarios son los que aportan el dinero y el gestor lo que aporta es el trabajo. Igual hay que dar una valoración a lo que está aportando el gestor, pero en este aporte de los comanditarios, entonces vamos a hablar de la sociedad de la capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Lo mismo con la sociedad anónima, capital autorizado, suscrito y pagado, y lo mismo con la sociedad por acciones simplificadas, que ustedes ya conocen como la SAS. En esos tres casos únicamente cuando vamos a hablar de capital autorizado, suscrito y pagado, únicamente en esos tres casos. ¿Ok? Yo hago una pregunta.
Si los socios establecieron dentro de sus aportes un capital suscrito de 100 millones. De esos 100 solo pagaron 34. Faltan 66. Entonces, hay alguno de los socios que no quiere pagar. ¿Ustedes qué creen que se podría hacer frente a ese socio que no quiere pagar? Porque acuérdense que se suscribió, se comprometieron, pero tienen un año para hacerse pago. O sea que ya pasó el año, la sociedad está desarrollando su actividad y ese socio no quiere pagar su aporte faltante. ¿Qué se puede hacer ahí? Tomar parte de las utilidades que le corresponden para subsanar como ese vacío que él deja con ese aporte. ¿Cómo así? Al no ser, pues es que se entrecortó como la comunicación, profe. Lo que le entendí es que si ese socio no cumple con el otro monto que debe dar para completar el capital suscrito, sí, pero la empresa ya inicia proceso en sus actividades. Lo que yo digo es que de pronto lo que le corresponde de utilidades en el momento en que se realice como la repartición, se pueda tomar como parte de ese... O sea, cobrarse por la derecha, cuando vaya lugar a utilidades, cobrarse por la derecha lo que debe hacer socio. Sí, pensaría pues lo hacer un cruce de cuentas. Sí. A ver, Raquel. Buenas noches, doctor. Primero que todo, yo lo sacaría de la sociedad. Y segundo, pues como usted está diciendo que es para reunir el capital, pues imagino que todavía no habría utilidades. Entonces, de pronto lo que él aportó sería quitar de ahí y yo lo sacaría. No sé si estoy errada. Ya te digo. César. Pues dado que esto es un contrato de constitución, el socio que no paga, pues no está cumpliendo el contrato. Al no cumplir el contrato, pierde los derechos que tiene sobre la sociedad. Bueno, las alternativas que ustedes están diciendo no están tan mal, pero resulta que lo primero que tendría que hacer la sociedad es cobrarle al socio. Y cuando hablo de cobrarle al socio, es iniciarle un proceso ejecutivo y embargarle para cobrarle lo que le debe a la sociedad. Para que indemnice a los otros, ¿verdad? No, cobrar lo que se debe, porque eso es una deuda, como cualquier deuda. Entonces, demandarlo ejecutivo y cobrarle. No es con intereses ni indemnizar nada. Simplemente cobrar la plata que le debe. Ahí no hay daños y perjuicios. No, porque eso no es tan así de como la gente lo mira folclóricamente, daño y perjuicio. Ya digo por qué. Porque la sociedad está desarrollando su objeto. Pero una cosa que esté desarrollando y otra cosa que dé utilidades. 1. Y 2, que las utilidades no son necesariamente objetos de repartición si no se logra la aprobación por mayorías calificadas. Entonces, lo primero que podría hacer la sociedad es cobrarle a través de un proceso ejecutivo, por ejemplo. Esa es una alternativa. Otra alternativa podría ser expulsar al socio de la sociedad, que pierda la calidad de socio porque no realizó los aportes. Esa sería otra situación que podría suceder. Iba a decir algo, José Miguel. Sí, señor. Cuando su merced nos puso ese ejemplo, yo una vez lo relaciono con esos clubes donde las personas pagan, digamos, como una franquicia, no sé cómo decirlo, para pertenecer a esos clubes. Cuando dejan de pagar, pues ya no pueden acceder a esos beneficios
siempre lo he relacionado con eso, pero no sé si esté mal el ejemplo. Bueno, aquí estamos hablando de que el socio debe realizar ese aporte una única vez, ¿sí? No es que sea como sucede con los clubes, donde hay que pagar una cuota mensual, como una administración. Es diferente, ¿sí? Acá en la sociedad, los socios aportan al principio. Después la sociedad tiene que ser, el negocio tiene que ser autosostenible y tratar de generar utilidades, porque para eso fue que finalmente lo constituyeron. Dime, César. Profesor, ¿cuál es el procedimiento para expulsarlo de la sociedad? Porque si somos 3 socios con partes iguales, los 3 con el 33.3%, 2 sí aportamos, es decir, tenemos el 66 de los aportes, falta el 33 del incumplido, y ahí, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a la Cámara de Comercio y modificamos los estatutos, o esperamos a que un juez tome alguna decisión. Digamos, ¿cuál es el proceso para expulsar al socio incumplido? La certificación por parte del contador de que no ha ingresado ese aporte, y con eso hacer el retiro de la sociedad. Pero la Cámara de Comercio me acepta La Cámara de Comercio no tiene veras en el entierro, porque acuérdate que en la sociedad, no todas las sociedades va a quedar registrado en la Cámara quiénes son los socios. Eso es algo interno, a menos que sea la sociedad limitada o la colectiva o la encomandita simple, donde va a aparecer en el certificado de la Cámara de Comercio quiénes son los socios. Del resto no aparece. Cambiémosle el nombre, no el Cámara de Comercio, sino en el registro mercantil. La misma cosa, el registro No, porque mercantil cuando lo lleva vamos, la Cámara. no, porque cuando los dos vamos y constituimos una sociedad, registramos un contrato de constitución de sociedad ante la Cámara que queda en el registro mercantil. Si en ese registro mercantil o en la escritura que le vemos para constituir la sociedad hay 3 socios, no entendería cómo solo 2 pueden ir y sacar al tercero. O sea, no me refiero al tema de la publicidad. Es que no lo mires porque lo estás viendo como una autoridad judicial o administrativa, y no es ninguna de las dos, la Cámara de Comercio. O sea, el registro mercantil no es esa función. La sociedad internamente tiene su registro, su libro de registro de socios, quiénes son los socios. Y es la sociedad internamente la que va a llevar ese registro. Así que si hay una expulsión del socio porque no pagó, o hay una cesión de la participación que tiene ese socio, llámese cuotas sociales y acciones, lo que sea, es interno de la sociedad. No hay por qué llevarlo necesariamente al registro mercantil para que quede inscrita la modificación, a menos que sean esas sociedades que te mencioné. Si es la sociedad limitada, que todos los socios aparecen en el certificado, ahí sí hay que llevarlo, ¿sí? Pero si no es ese tipo de sociedad, o sea, si es una sociedad SAS, no hay por qué llevar eso, porque eso no va a aparecer registrado. Eso no va a aparecer registrado en la Cámara. Pero, profesor, espere, déjeme hacerle la pregunta antes de responderme, por favor. Si en la Cámara de Comercio queda un Cámara de registro... Comercio. Yo te entendí la pregunta, lo que pasa es que tú estás entendiendo, por eso te aclaré. La Cámara de Comercio lleva el registro mercantil, pero eso... vamos por partes. En la Cámara de Comercio hay un documento donde dice que hay 3 socios, 3, ¿sí? Vamos a sacar a uno, dejamos ese documento que diga 3 socios, no estoy hablando de la publicidad ni de lo que aparece en el certificado de existencia y representación. En la Cámara de Comercio hay un documento legal. No se lleva, porque lo que se lleva ahí es lo que el artículo 28 del Código de Comercio dice que debe quedar registrado, que debe quedar inscrito en el registro mercantil. Si es un simple cambio de socios que no está obligado a que aparezca en el certificado, no hay por qué llevarlo a la Cámara. Es algo interno de la sociedad. ¿Y debería quedar en el libro de actas? En el libro, primero que la sociedad cada vez que se reúne va a generar un acta, pero las actas no siempre tienen por qué llevarse a la Cámara de Comercio. 1. 2. Las actas deben quedar siempre
impresas en el libro respectivo de la sociedad. Y cuando se hacen operaciones como que sale un socio le vende su participación a otro, si es, por ejemplo, una sociedad anónima o si es una sociedad por acciones simplificadas, una SAS, o una sociedad en comandita por acciones, los comanditarios, eso no queda en la cámara, eso queda simplemente registrado en el libro de la sociedad interna, no hay que llevarlo a la cámara. O sea, no todas las actas van a la cámara, empezando por ahí. Y cuando se hace venta de la participación, si no es una limitada, si no es una colectiva ni una en comandita simple, eso simplemente la operación queda registrada en el libro. Que son las que más van a ver ustedes. Porque hoy en día son muy poquitas las sociedades limitadas. Todavía hay bastante, pero no se viven constituyendo. No se vienen constituyendo así mucho. Entonces, profesor, para terminar la pregunta, cuando yo tengo una sociedad SAS y cambio alguno de los socios por lo que sea, entra o sale, queda simplemente en el acta de la sociedad, no lo debo registrar en la cámara. En una SAS. No, en el libro respectivo. Es un procedimiento interno. Exacto, hay un libro que se llama Registro de Accionistas y en ese libro es donde va a quedar sentado ese tipo de operaciones. Pero como ese libro, y el tema de la punibilidad, ese libro no es público, sí, porque ese libro no está para acceso al público, eso es algo interno de la sociedad. Al que no es accionista no le interesa la información que está ahí. Y existe el velo corporativo para ese tipo de sociedad. Ya, gracias. Antes de José Miguel había otro. Miller, dime, Miller. Doc, sí es claro el tema de que esos registros internos, cuando se el cambio del socio o la venta de las acciones, se hagan en el registro y en el libro de actas, ¿cierto? Debidamente foliados por la Cámara de Comercio. Pero me surge la pregunta es, ¿y si los socios de la SAS somos dos y nosotros dos decidimos venderle al doctor la compañía? Si solamente se deja el registro en el libro de registro de accionistas y en el libro de las actas, ¿cómo sabe la Cámara de Comercio quién será el nuevo dueño al momento, por ejemplo, de emitir un acta para cambiar el representante legal? Es que la Cámara de Comercio no va a llevar el registro de quiénes son los socios de la SAS. La Cámara de Comercio... O sea que yo puedo ir hoy por otro... La Cámara de Comercio simplemente lo que va a tener en cuenta es que se llevó el acta y que el acta cumple con las formalidades que exige la norma, pero no que vaya firmado por los accionistas. ¿Por qué? Porque primero el acta va firmado por el presidente y secretario de la reunión, no por los accionistas. Y entonces los accionistas pueden cambiar, porque eso no tiene por qué quedar registrado en la Cámara. Lo que le interesa es que cumpla con la formalidad de que vaya firmado por presidente y secretario, que las decisiones se hayan tomado con las mayorías que corresponden para el tipo de decisión que se haya adoptado. Eso es lo que le interesa a la Cámara de Comercio. Del resto, en el contenido, no tienen por qué meterse. Sí, queda ahí como un vacío porque según... No es que quede un vacío, lo que pasa es que ustedes lo están viendo que como si fuera 2 más 2, 4. Y no lo pueden ver así. O sea, si yo me reúno hoy con dos compañeros y no lo pueden ver así, porque es que en el derecho las cosas no siempre van a ser una lógica común, por decirlo de alguna forma, de que 2 más 2, 4. Por eso digo, si en una sociedad como la SAS, donde hay un velo corporativo, que significa que no hay por qué revelar quiénes son los accionistas, hacen operaciones de venta de las acciones y entonces una persona le puede vender a otra y eso queda simplemente en el libro o en los libros de la sociedad. Eso no va a ninguna otra parte. Ahora, si el que está vendiendo es el representante legal, que es accionista también y es representante legal,
y quiere vender sus acciones y quiere salir de la representación legal, ahí se inscribe el acta, pero se inscribe es porque debe quedar registrado el reemplazo. ¿Quién va a ser el representante legal? Más no por la venta de las acciones. ¿Sí me hago entender? Entonces no puede ser siempre una lógica común de 2 más 2, 4. ¿Sí? No sé si te quedó clara esa parte. Sí, La verdad no. Teóricamente sí, pero vuelvo y Es digo, o que sea lo que explico y vuelven y me sacan el mismo ejemplo y me lo escriben ahí en el chat. Las sociedades de capital, repito nuevamente, sociedad comandita por acciones. Cuando hablo de sociedad comandita por acciones me refiero a los socios comanditarios, quienes aportaron el billete. Las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, los socios cuando hacen la venta de sus acciones, la cesión, sale Elkin porque le vendió a Yelixe, entonces Elkin no aparecía en el certificado como accionista. ¿Por qué? Porque en esas sociedades no aparece en el certificado de la Cámara quiénes son los accionistas o socios, no aparece. Entonces, al hacer esa operación, eso no va a aparecer en el certificado de la Cámara. Es lo que quiero que quede claro. Eso es algo interno de la sociedad. ¿Qué es lo que va a quedar registrado públicamente? Cuando se cambian, por ejemplo, los estatutos, que se dijeron que las actividades eran 3 actividades y entonces se incluyeron 2 más y ahora son 5. Entonces, ese tipo de decisiones se registran para que ahora aparezcan que la sociedad tiene estas 5 actividades dentro de su objeto social. O que ya no es Wilson, sino que es John Alexander el representante legal. Ese tipo de situaciones son las que quedan ahí inscritas que van a aparecer en el certificado, pero no la cesión de acciones, a menos que sea la venta de la participación que se llama cuotas sociales de una limitada, de una colectiva o de una comandita simple. Ahí sí va a aparecer en el certificado. ¿Por qué? Porque si yo cojo un certificado de la Cámara de Comercio de una sociedad limitada, ahí me va a aparecer que los socios son Lady Joana, Eduardo, Alex, Lisset y Jesús. Me va a aparecer que ellos son los socios. Entonces, si Alex le vende a Sandra Milena, ahí sí hay que llevarlo, esa operación de la cesión de las cuotas al registro para que aparezca en el certificado, y entonces ahora va a aparecer que los socios son Lady Joana, Eduardo, Sandra Milena, Lisset y Jesús, pero porque es una sociedad limitada. ¿Sí quedó más claro? Dime, José Sí, Miguel. sí, señor. Sí, sí, señor, quedó más claro con el ejemplo. Gracias, profe. Profe, referente a la consulta que usted nos hizo inicialmente sobre qué pasa si un socio no quiere pagar el capital suscrito en una sociedad, la respuesta la encontré en el artículo 397 del Código de Comercio sobre medidas contra accionistas morosos en el pago de cuotas de acciones suscritas. Se dice lo siguiente: cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. Eso pues para responder la pregunta que su merced nos hizo. Ok. Cristian. Doctor, disculpe una pregunta que de pronto, como para dejarlo claro, porque de pronto me confundí, pero cuando estamos hablando, digamos, de una sociedad por acción, en comandita por acciones, hablamos de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, básicamente, ¿cierto? Sí. En donde decimos que el autorizado es lo máximo que podemos manejar, por así decirlo, el suscrito es la mitad de ese máximo y el pagado que es una tercera parte de este suscrito. Pero entonces mi pregunta va en que este capital pagado, si digamos como en el ejemplo anterior que eran 34 millones, estos 34 millones
se los divido, los divido en el número de socios, ¿cierto? Porque tengo que dividirlo, digamos, en una comandita por acciones. Mínimo tienen que haber cinco socios, ¿cierto? Entonces esos 34 millones los divido en esos. Cinco comanditarios y un gestor. Exacto. Entonces esto los divido en mínimo esos 34 millones los tengo que dividir entre estos 6 personas para poder sacar básicamente el valor que cada uno tiene que aportar, según lo que pues acorden de acuerdo a los porcentajes, ¿cierto? Ajá, sí. No es en partes iguales, sino de acuerdo a la participación de cada Sí. uno. Sí, sino que de pronto será como para tener la claridad, porque en algún momento pensé y escuché que de pronto, si digamos eran 34 millones, entonces cada uno de los socios tenía que dar 34 millones, pero no, no es así. Es que los 34 millones se divide en el número de accionistas para pues dar ese dinero según los porcentajes. Ajá, exacto. Sí, es así, ¿cierto? Sí. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a mirar, voy a mostrarles, a ver, voy a mostrarles cómo hacer el cuadrito para que sea más fácil la verificación del quórum en el documento de constitución. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces como se dan cuenta aquí tengo una hoja de Excel, ¿sí? Entonces, bueno, coloquemos aquí, entonces en este sería el nombre del socio. Ok, digamos que estos son los socios. Pedro Aguilar, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Juan Esteban Aristizábal y Jaime Rodríguez. Entonces pongámosle el número de acciones. Pongámosle que tengan 20.000. Pongámosle que el valor nominal sean 10.000 de cada acción.
Pongámosle que el valor del aporte, 20.000 por 10.000. ¿Alguien me puede, por favor, confirmar si son 200 millones? Sí, señor. Ok, gracias. Lo sumaste, lo multiplicaste en la calculadora. Eso, No, no doctor, sé. 200 millones. ¿Quién es en el Excel? Ok. Entonces serían 1.000 millones el total del capital. El porcentaje que tiene sería el 20%. Y sumaría el 100%. Ok, entonces digamos que este está representado por el mismo, este está representado por el mismo, este está representado por Elkin Aguilar, este está representado por el mismo, este también está representado por el mismo. Entonces, si ustedes miran, de esta forma es mucho más fácil hacer la verificación del quórum. Entonces, si miramos el total, son 5 socios, si cada uno tiene 20.000 acciones, no significa que todos tengan que tener el mismo número de participación. Pueda que uno tenga 50.000 y los otros tengan uno 20.000 y el otro 10.000, el otro 10.000 y el otro 10.000, ¿sí? El valor nominal sí va a ser el mismo. No pueden ponerle diferentes valores a lo que cueste las acciones. Y pues sumar, porque el valor nominal multiplicado por el número de acciones que tenga va a darle el valor que tiene la persona en su aporte y el porcentaje que tiene. Al sumar todo el número de acciones, tiene que darle el número de acciones de cada socio, tiene que darles el total de acciones que ustedes dijeron que era el máximo de acciones que iba a tener la sociedad. Y al sumar el porcentaje de todos esos socios, debe sumar el 100%. Aquí donde dice representado por, pues vamos a ver si la misma persona estuvo en la reunión o si delegó a través de un poder a otra persona para que lo representara en esa reunión. Aquí yo estoy colocando acciones, pero si hablamos de una sociedad limitada, no vamos a hablar de acciones, sino de cuotas sociales. Si hablamos de la sociedad colectiva, no vamos a hablar de acciones, sino de partes de interés. Si hablamos de la sociedad anónima, hablamos de acciones. Si hablamos de la sociedad SAS, hablamos de acciones. Si hablamos de la sociedad en comandita por acciones, estaríamos hablando de acciones para los comanditarios y para el socio gestor hablaríamos de partes de interés. En la sociedad en comandita simple, para los socios gestores hablaríamos de cuotas sociales y para el socio gestor partes de interés. Pueden tomarle foto para que vean la estructura, para que les sirva de modelo. Gracias, profe. Yo ya le tomé. ¿Sí quedó claro? Sí, señor.
Ok. Bueno, ¿dudas o preguntas ya para finalizar? Disculpe, ¿cómo fue que dijo que se llama, digamos, en la encomendita por acciones? Porque tenemos el comanditario y el socio gestor, pero de igual forma se nombra como acciones, ¿cierto? A ver. Repito, para las sociedades en comandita, para ambas, la sociedad en comandita simple es como si fuera una mezcla, digo yo, una unión entre la sociedad colectiva y la sociedad limitada. Entonces, ¿quién es en la sociedad en comandita simple? ¿Quién es el socio gestor? Vendría siendo como si fuese el socio colectivo. Entonces ahí hablamos de partes de interés, el porcentaje que tenga este socio. Mientras que para los socios comanditarios en la misma sociedad en comandita simple, vamos a hablar de cuotas sociales, como se le llama en la limitada. Y en la encomandita por acciones, lo que va a cambiar es que para los socios comanditarios no vamos a hablar de cuotas sociales, sino que vamos a hablar de acciones, porque la sociedad en comandita por acciones sería como una mezcla entre la colectiva y la sociedad anónima. ¿Ok? Bueno. Doctor, quiero despejar una duda. Y es, en las sociedades, por ejemplo, en la SAS o en la comandita por acciones, si usted quiere pagar de una todos los aportes, se puede, ¿verdad? O sea, por decir algo, de los 200, o sea, de una los puede pagar. No la mitad como en el caso de la comandita por acciones o la tercera parte en la SAS. No te entendí, repíteme la pregunta. A ver, si mi aporte son 100 millones de pesos. ¿En qué sociedad? ¿Cierto? En la SAS. Ajá. Son 100 millones de pesos y los quiero pagar de una. Ah, claro. Entonces, en ese caso, tú vas a colocar capital autorizado, 100 millones. Capital suscrito, 100 millones. Capital pagado, 100 millones. Es perfectamente válido, se puede hacer. Perfecto, si había entendido bien. Gracias. Ok. Bueno, espero que tengan un feliz fin de semana. Espero que lean columnas el día domingo, ¿vale? Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Gracias. Chao.